Los Ángeles, 1947. La guerra había terminado, pero la ciudad de las estrellas escondía una oscuridad que ningún reflector podía disipar. En la mañana del 15 de enero, una madre que paseaba con su hija por el barrio de Leimer Park creyó ver algo extraño en un terreno baldío. Pensó que era un maniquí roto, pero la realidad era mucho más siniestra. El cuerpo de una mujer joven yacía sobre el césped, cortado limpiamente a la mitad por la cintura. No había ni una gota de sangre en el lugar, lo que indicaba que el asesino la había lavado y drenado antes de depositarla allí. Sus labios habían sido cortados en una macabra sonrisa de oreja a oreja, conocida como la sonrisa de Glasgow. Esta noche te traigo el caso de Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra. Elizabeth Short nació en Massachusetts, en una familia marcada por la Gran Depresión. Su padre, Cleo Short, fingió su propio suicidio cuando ella era una niña tras perderlo todo, solo para reaparecer años después en California. Elizabeth creció con problemas respiratorios, lo que la obligó a pasar inviernos en Florida, donde desarrolló su amor por el cine y la atención. No era la femme fatal que la prensa inventó, era una joven que buscaba afecto. Su gran amor, el mayor Matthew Gordon Jr., murió en un accidente aéreo poco antes de que terminara la guerra. Dicen que Elizabeth guardó el recorte de periódico de su muerte por el resto de su vida. Ese dolor la empujó hacia el oeste, hacia California, buscando no solo fama, sino un lugar al cual pertenecer. En Los Ángeles, Elizabeth era una itinerante de la belleza. Trabajaba como camarera, vivía en pensiones compartidas y dormía a veces en salas de cine. Sus conocidos la recordaban como alguien que vestía impecablemente de negro para resaltar su piel pálida y sus ojos claros. Era una chica que enviaba casi todo su dinero a su madre, Phoebe, y que soñaba con ser descubierta. El nombre, la Dalia Negra, no fue un apodo que ella usara en vida, fue una creación de los reporteros, inspirada en la película La Dalia Azul, para darle un toque novelesco a una tragedia humana. La prensa la convirtió en un personaje de ficción antes de que su familia pudiera siquiera llorarla. Los días previos a su muerte son un agujero negro. El 9 de enero de 1947, un hombre llamado Robert Red Manley la dejó en el vestíbulo del Hotel Biltmore. Elizabeth dijo que se encontraría con su hermana, lo cual era mentira. Se le vio salir del hotel y caminar hacia el sur. Desde ese momento y hasta el 15 de enero, nadie sabe con certeza dónde estuvo Elizabeth Short. 6 días de absoluto misterio. ¿Estuvo cautiva? Las marcas en sus muñecas y tobillos sugerían que había sido atada y torturada durante días antes de morir. Alguien la tuvo en un sótano o en una clínica privada, transformando su sueño en una pesadilla quirúrgica. Mientras la policía buscaba pistas, los periódicos buscaban exclusivas, cruzando todas las líneas éticas imaginables. Los reporteros de Los Angeles Examiner lograron obtener el número de la madre de Elizabeth, Phoebe Short, pero no la llamaron para darle el pésame. En un acto de crueldad inaudita, le dijeron que su hija había ganado un concurso de belleza. Durante minutos, le sacaron toda la información personal posible sobre la vida de Elizabeth bajo esa mentira. Solo después de obtener lo que necesitaban para su edición de la mañana, le soltaron la verdad. Su hija había sido asesinada y descuartizada. Phoebe se desplomó al teléfono mientras los periodistas ya estaban imprimiendo la noticia. La autopsia confirmó lo que la policía temía. El asesino no era un aficionado. El corte en la cintura era una hemicorporectomía, una técnica médica precisa que consistía en cortar entre la segunda y tercera vértebra lumbar. Solo alguien con conocimientos avanzados de anatomía o cirugía pudo haberlo hecho sin destrozar la columna. Además, sus órganos internos habían sido lavados.
El asesino no solo quería matarla, quería realizar una obra y presentarla al mundo. La ciudad entró en pánico. Un monstruo con un escalpelo estaba suelto. El asesino comenzó a disfrutar de su fama. Días después, el periódico The Examiner recibió un paquete con olor a gasolina, usada para borrar las huellas. Adentro estaba el certificado de nacimiento de Elizabeth, sus fotos y una libreta de direcciones con nombres de la élite de Hollywood. El remitente se hacía llamar el Vengador de la Dalia Negra. Enviaba cartas hechas con recortes de periódicos, burlándose de los detectives. El caso no era solo un crimen, era un espectáculo mediático alimentado por el mismo autor del horror. Hubo más de 50 confesiones falsas, pero un nombre ha resistido el paso del tiempo: el doctor George Hodel. Hodel era un médico brillante pero oscuro. Su propio hijo, Steve Hodel, un detective de homicidios, dedicó su vida a investigar a su padre tras su muerte. Encontró fotos de una mujer sospechosamente parecida a Elizabeth en el álbum privado del doctor. Hodel tenía la formación médica necesaria, el temperamento sádico y una casa con un sótano donde se sospecha que realizó el crimen. El FBI incluso llegó a grabar a Hodel diciendo en secreto: probablemente mate a la Dalia Negra, pero no pueden probarlo ahora. Otros nombres surgieron de las sombras: Leslie Dillon, un botones con conocimientos de embalsamamiento que escribía sobre crímenes similares, o incluso el propio Red Manley, quien pasó por el polígrafo y terminó sus días en un hospital psiquiátrico, acosado por los recuerdos de aquella última noche. Pero a pesar de los esfuerzos, el Departamento de Policía de Los Ángeles, plagado de corrupción en aquella época, nunca pudo cerrar el caso. Elizabeth Short quería que el mundo supiera su nombre, quería ser una estrella. Irónicamente lo logró, pero no por su talento, sino por la forma en que su vida fue arrebatada. Su caso dio origen al género del true crime moderno, mostrándonos que detrás del glamour de la era dorada de Hollywood existían depredadores reales. Hoy, Elizabeth descansa en un cementerio de Oakland, lejos de las luces que la trajeron, mientras su historia sigue siendo el rompecabezas más fascinante y doloroso de la crónica negra estadounidense. ¿Fue George Hodel el culpable o el asesino se llevó el secreto a la tumba? Quizás el ADN, en algún laboratorio moderno, nos dé la respuesta algún día. ¿Qué teoría te parece más convincente? Déjame tu comentario abajo. Si te ha cautivado este descenso a las sombras, suscríbete para explorar más misterios sin resolver. Hasta el próximo expediente.